¿Por qué septiembre es mes de huracanes? La razón de que el pico de la temporada ciclónica sea a finales de verano o principios de otoño es que todos los ingredientes necesarios se encuentran más favorables durante esta época del año. Meteorólogos estiman que la temporada de huracanes de 2018 será más activa de lo habitual. Aunque la temporada oficial de huracanes en el Atlántico se extiende desde junio hasta noviembre, ocasionalmente podemos ver tormentas que se forman fuera de esos meses, como sucedió la temporada pasada en abril con la tormenta tropical Arlene. Miami, después de la intensa temporada de huracanes del año pasado que incluyó fenómenos como Harvey, Irma y María en todos los Estados Unidos, para 2018 se espera que el número de tormentas y huracanes sea ligeramente superior a los promedios históricos, pero ligeramente menos que el año pasado. Según el proyecto de meteorología tropical de la Universidad Estatal de Colorado, dirigido por el Dr. Phil Klotzbach, se asegura que se esperan un total de 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes principales. Esto está justo por encima del promedio de 30 años de 12 tormentas con nombre, 6 huracanes y 2 huracanes mayores. Un huracán importante es de categoría 3 o más fuerte en la escala de viento de huracanes Saffir-Simpson, de acuerdo al estudio publicado por The Weather Channel. Aunque la temporada oficial de huracanes en el Atlántico arranca en junio y se extiende hasta noviembre, ocasionalmente podemos ver tormentas que se forman fuera de esos meses, como sucedió la temporada pasada con la tormenta tropical Arlene, que se desarrolló en abril. El pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado, XU, se basa en más de 30 años de predictores estadísticos, combinados con temporadas que muestran características similares de la presión del nivel del mar y las temperaturas de la superficie del mar en los océanos Atlántico y Pacífico Oriental. Oleada de huracanes en septiembre. Septiembre es mes de huracanes por excelencia. Climatológicamente más del 90% de los huracanes se producen después del 1 de agosto, por lo que finales del verano y comienzos del otoño representan la época óptima para el desarrollo de estos sistemas en el trópico. De hecho, hace tan solo unos días se alcanzó el pico máximo de la temporada ciclónica, que comenzó el pasado 1 de junio y que se dará por terminada el 30 de noviembre, con algunos huracanes que en pocos días serán noticia por sus devastadoras consecuencias. Florence de categoría 4 es uno de ellos y se espera que impacte en las costas del este de Estados Unidos a lo largo del fin de semana. Pero este huracán no está solo en aguas atlánticas, sino que 5 sistemas más le acompañan, alguno de ellos incluso con rumbo hacia Europa. Por otro lado, en el Pacífico, Filipinas se prepara para recibir el impacto del tifón Mangkhut, de categoría 5 con vientos sostenidos de más de 200 km por hora. Según la publicación especializada, no existe una correlación fuerte entre la cantidad de tormentas o huracanes y la recaída en cualquier estación del año. Una o más de las 12 tormentas con nombre pronosticadas para desarrollarse esta temporada podrían afectar a los Estados Unidos. Por lo tanto, los residentes de los Estados Unidos costeros deben prepararse todos los años sin importar el pronóstico. Cierto es que septiembre es el mes de los huracanes, pero ¿es normal la tremenda cantidad de huracanes que se han formado en los últimos días? ¿Y de tanta virulencia? ¿Qué provoca que haya tantos huracanes? ¿Tiene algo que ver el cambio climático? Tanta actividad no debería sorprender, teniendo en cuenta que septiembre es un mes de alto desarrollo de ciclones tropicales, pero es bastante inusual que hasta ahora la temporada haya sido muy poco activa y en cuestión de días hayan aparecido hasta 9 ciclones a lo largo de todo el trópico. ¿Cómo se forman los huracanes? Para poder comprender lo que ha sucedido este año es necesario saber cómo se originan los ciclones tropicales. En el caso de los que se generan en el Atlántico, los conocidos como huracanes, la mayor parte de ellos tienen su punto de partida en uno de los lugares menos imaginables: África. Aproximadamente el 60% de los ciclones tropicales y el 85% de los huracanes más intensos nacen en este continente. En la región más occidental, frente a las islas de Cabo Verde, comienzan a gestarse muchas de las tormentas que posteriormente darán lugar a estos impresionantes fenómenos meteorológicos. En esta región se une el aire seco y cálido del Sahara con el frío y húmedo del Golfo de Guinea. Esta confluencia de vientos genera las llamadas ondas tropicales, zonas de bajas presiones relativas que se mueven hacia el oeste en los trópicos, creando tormentas. Sin embargo, para que tormentas como estas se conviertan en huracanes necesitan alimentarse y nutrirse, algo que consiguen al desplazarse sobre aguas más cálidas que favorecen la evaporación y posterior formación de nubes. Durante los meses de verano, la zona del Atlántico tropical ha estado más fría de lo normal, algo que no ha contribuido a su gestación.
Únicamente se formó un huracán, de categoría 2, durante los meses de verano y no ha sido hasta el mes de septiembre cuando la temporada ha empezado a ser activa. Desde finales del mes de agosto las aguas del Atlántico tropical empezaron a calentarse, proporcionando el ingrediente necesario para la gestación de los huracanes que hoy están siendo noticia. Gracias a este repentino calentamiento y a estas altas temperaturas de la superficie del agua del mar, no solo en la región atlántica, sino a lo largo de todo el trópico, la actividad de ciclones se ha disparado. Evidentemente no es el único requisito para que puedan desarrollarse, pero sí es uno de los más importantes. La importancia del cambio climático. Aunque no existe un consenso sobre si el cambio climático provocará un aumento en el número de huracanes, se espera que los próximos años las temperaturas del agua del mar sigan aumentando y que esto pueda intensificar sus impactos, aunque no su frecuencia. Algunos análisis recientes concluyen que los huracanes de mayor categoría formados en la cuenca atlántica han aumentado su intensidad en las últimas décadas y no se descarta que en un futuro sus efectos puedan ser más devastadores. ¿Cómo hacen los meteorólogos para predecir la ruta de los ciclones? Cuando se trata de definir por dónde va a pasar una tormenta tropical, los expertos cuentan con un arsenal de herramientas y cálculos, y deben tener en cuenta innumerables factores. El huracán Florence es uno de los últimos que están rastreando los meteorólogos en Estados Unidos. Se espera que llegue a Carolina del Sur y Carolina del Norte entre el jueves y el viernes, y los expertos advierten que podría ser la tormenta más fuerte que golpea las Carolinas en décadas. Para poder tomar estas medidas de prevención, hoy en día la tecnología es una gran aliada de los expertos, además de la información acumulada durante siglos sobre este tipo de fenómenos climatológicos. De acuerdo con la NASA, trazar la ruta de un huracán depende de la precisión con la que se predicen los vientos en modelos computarizados. Por lo general, la velocidad y la dirección de los vientos varían con la altitud, dice la Agencia Espacial Estadounidense en su sitio. Los ciclones tropicales débiles tienden a ser dirigidos por vientos a menor altura, mientras que los vientos que ocurren más arriba normalmente influyen en la ruta de huracanes más fuertes. Suena simple, pero para lograr esa precisión el monitoreo y el seguimiento son cruciales. Por eso las noticias sobre la nueva dirección que ha tomado un huracán o una tormenta tropical se actualizan constantemente. Por los satélites. Los meteorólogos dependen de las imágenes que toman los satélites, así como de los datos que se recogen en vuelos de aviones especializados. Los satélites climatológicos utilizan distintos sensores para recoger toda la información que necesitan sobre un huracán. Según la web científica How Stuff Works, desde el espacio hacen un seguimiento a las nubes visibles, los patrones de circulación del aire, la lluvia, la velocidad del viento y las precipitaciones. Todo cuenta. También tienen sensores infrarrojos para detectar las diferencias de temperatura en una tormenta, así como la altura a la que se encuentran las nubes. Rastrearlos primero. Este trabajo empieza mucho antes de que se forme un huracán. Los meteorólogos se fijan primero en las tormentas que pueden potencialmente convertirse en huracanes. Y una vez que observan que se están convirtiendo en un huracán, con vientos sostenidos de 120 km por hora, empiezan a usar modelos de rastreo. Los datos que se obtienen a partir de estos modelos computarizados también se utilizan para trazar la ruta del huracán y definir su posible grado de intensidad. Pero a pesar de toda la ayuda tecnológica y de lo mucho que se han estudiado estos fenómenos meteorológicos, todavía es difícil predecir con 100% de exactitud la ruta que tendrá una tormenta. Esto se debe, según los expertos, a que los huracanes pueden bajar repentinamente su intensidad de maneras que la ciencia todavía no termina de entender. Según la unidad de meteorología de la BBC, cuando se trata del clima las variables en juego son tan numerosas y cambiantes que hablar de exactitud es prácticamente imposible, por más avanzados que estén los cálculos y las computadoras. Esta nota se publicó originalmente el 6 de octubre de 2016 en ocasión de la formación del huracán Matthew y se actualizó a raíz de la llegada a Estados Unidos del huracán Florence. ¿Cómo se forman los huracanes en 6 pasos? Primero. Tormentas acumuladas. Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se acumulan y se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas.
En el océano Atlántico y el este del Pacífico se les llama huracanes, en la bahía de Bengala y en el océano Índico se les conoce como ciclones. El aire cálido de la tormenta y de la superficie oceánica se combinan y comienzan a elevarse. Esto genera baja presión en la superficie del océano. 3. Giro. Huracán Joaquín en Virginia. Los vientos que circulan en direcciones opuestas hacen que la tormenta comience a girar. La elevación del aire cálido hace que la presión disminuya a mayor altitud. 4. Baja presión. El aire se eleva cada vez más rápido para llenar este espacio de baja presión, atrayendo a su vez más aire cálido de la superficie del mar y absorbiendo aire más frío y seco hacia abajo. 5. Velocidad. Huracán Michelle. A medida que la tormenta se va desplazando sobre el océano, va absorbiendo más aire húmedo y cálido. La velocidad del viento aumenta a medida que el aire va siendo chupado por el centro de baja presión. Pueden pasar horas o varios días hasta que la depresión se convierte en huracán. 6. Ojo. Los huracanes están formados por un ojo o centro de vientos calmos rodeados de una banda nubosa de fuertes vientos y tormentas con pesadas precipitaciones. Categorías y daños. Cuando toca tierra, el impacto de un huracán suele ser severo. La escala de Saffir-Simpson fue creada para medir la fuerza de los huracanes en el continente americano y se utiliza cada vez más para categorizar ciclones y tifones, aunque algunas regiones utilizan otras escalas. La categoría nos da una indicación de los daños que puede causar. Categoría 1, entre 119 km por hora y 153 km por hora, inundaciones menores. Daños estructurales leves. Crecida. Entre 1,2 metros y 1,5 metros más de lo normal. Categoría 2, entre 154 km por hora y 177 km por hora, daños en los techos. Daños en algunos árboles. Crecida. Entre 1,8 metros y 2,4 metros más de lo normal. Categoría 3, entre 178 km por hora y 209 km por hora, casas dañadas. Severas inundaciones. Crecida. Entre 2,5 metros y 3,7 más de lo normal. Categoría 4, entre 210 km por hora y 249 km por hora, algunos tejados completamente destruidos. Daños estructurales importantes en las casas. Crecida. Entre 4 metros y 5,5 más de lo normal. Categoría 5, más de 250 km por hora, edificios seriamente dañados. Inundaciones importantes ya lejos de la costa. Crecida. Superior a 5,5 metros más de lo normal. Irma, Katia y José. ¿Es normal que haya 3 huracanes activos a la vez en el Atlántico? Mientras Irma continúa su devastador periplo por las islas del Caribe camino de Florida, otras 2 tormentas tropicales alcanzaron la categoría de huracán y los meteorólogos las siguen de cerca. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC, por sus siglas en inglés, José se convirtió hace unas horas en huracán en el Atlántico, al este de donde ya actúa Irma. Al oeste de Irma, en aguas del Golfo de México, la tormenta Katia también alcanzó categoría de huracán y en el estado de Veracruz las autoridades ya pusieron sobre aviso a la población. Un poder de miles de bombas. 5 datos que muestran el enorme potencial destructivo del huracán Irma. Las condiciones perfectas que hacen que el huracán Irma sea más poderoso y peligroso de lo que se esperaba. Todo esto, menos de 2 semanas después de que el huracán Harvey llegara a territorio de Estados Unidos con categoría 4, causando cuantiosos daños materiales y personales en el estado de Texas. Está siendo una temporada de huracanes muy activa y dañina, como la de 2005, en la que se produjeron los huracanes Katrina y Wilma, 2 de los que más estragos han ocasionado en la historia. La pregunta que hoy se hacen muchos científicos es si es normal la acumulación de huracanes de este año. El cambio climático, entre las hipótesis, no es frecuente, dice a BBC Mundo John Morales, jefe de meteorología de la cadena NBC en Miami. Respecto a los posibles motivos, este experto señaló que puede ser una cosa en parte casual, pero en la que inciden otros factores. Este año no tenemos el fenómeno del Niño, que tiende a aumentar los ciclones en el Pacífico, pero los disminuye en el Atlántico, apunta.
¿Cómo hacen los meteorólogos para predecir la ruta de huracanes como Irma? ¿Por qué los huracanes como Irma se hacen mucho más fuertes sobre el agua que sobre la tierra? Según explica, el niño eleva unas corrientes de aire cálido a las capas altas de la atmósfera que le tapan la cabeza a los huracanes. Así, el niño impide que los ciclones cobren la fuerza con la que ahora empuja Irma, aunque para Morales, al margen de este escenario coyuntural, podría haber otros factores de fondo relacionados con el cambio climático. La temperatura del mar es clave. Cuanto más cálidas son las aguas, más evaporación se produce en forma de humedad. Debe tenerse en cuenta que la humedad es lo que nutre un huracán y que gran parte del calentamiento global es asumido por el mar. El meteorólogo explica que no hay un consenso científico definitivo sobre la incidencia del calentamiento del planeta en la formación de estos fenómenos. Se cree, no obstante, que en un mundo más caliente habrá menos huracanes y serán más potentes. Ciclón colosal. Juan Cárdenas, del Global Forecast Center de The Weather Company, afirma que los datos empíricos, la observación de los fenómenos no muestran que haya habido un aumento de la frecuencia de los ciclones más intensos. Cárdenas cita los datos del registro histórico del NHC para sostener que el hecho de que haya 3 huracanes activos simultáneamente no es habitual, pero tampoco es insólito, ya que ha venido sucediendo aproximadamente una vez cada 15 años. Además, indica, antes de que se dispusiera de las imágenes por satélite, era imposible contabilizar todos los huracanes que se formaban en el mar. ¿Cómo hacen los meteorólogos para predecir la ruta de huracanes como Irma? En el caso de Irma, no solo se trata de un ciclón colosal equiparable, según Morales, al gran huracán de Miami de 1926, sino que además llegó poco después de Harvey acompañado de José y Katia. En las últimas horas, el NHC elevó a 3 la categoría de José, que de momento sigue la estela dejada por Irma, aunque todavía está muy lejos de tierra. Katia, por su parte, amenaza al estado de Veracruz como huracán de categoría 1. Vista desde el satélite del huracán Irma. Las condiciones perfectas que hacen que el huracán Irma sea más poderoso y peligroso de lo que se esperaba. Con vientos máximos sostenidos de hasta 298 km por hora y un tamaño similar al de Francia, el huracán Irma, que ya alcanzó las islas caribeñas de Anguila, Antigua y Barbuda y Puerto Rico y ahora se dirige hacia Cuba y el estado de Florida, ya se ganó un lugar en los libros de récords. Hasta el momento es el segundo más poderoso registrado en la historia en el Atlántico, seguido muy de cerca por Allen, cuyos vientos superaron los 300 km por hora en 1980, y ya figura en la lista de los 10 más poderosos del mundo desde que se lleva registro. ¿Por qué los huracanes como Irma se hacen mucho más fuertes sobre el agua que sobre la tierra? En 6 pasos. ¿Cómo se forman huracanes como Irma? ¿Cómo hacen los meteorólogos para predecir la ruta de huracanes como Irma? Tanta es su fuerza que su presencia ha sido detectada incluso por sismógrafos en la región, destinados a registrar movimientos sísmicos. Trayectoria prevista del huracán Irma. Y, según advirtieron meteorólogos, su impacto puede ser mucho más devastador de lo anticipado. Pero, ¿por qué Irma se ha convertido en un huracán tan poderoso? ¿De dónde proviene su fuerza? Condiciones perfectas. En principio, hay que aclarar que los huracanes que alcanzan la categoría 5 en aguas del Atlántico son raros y por lo general frágiles. De hecho, todos los otros huracanes en el Atlántico de una fuerza similar se formaron en el Mar Caribe o en el Golfo de México. Estos necesitan una serie de condiciones para que puedan alcanzar vientos superiores a los 249 km por hora y mantenerlos, ya que la mayoría se debilitan antes de llegar a tierra. El huracán Irma, del tamaño de Francia, golpea Antigua y Barbuda en el Caribe y se aproxima a Florida como uno de los más potentes de la historia. En el caso de Irma, todas las condiciones para producir un huracán intenso en el Atlántico están presentes. Estos son los factores. Las temperaturas del océano bajo Irma son entre 1 y 1,5 grados más elevadas que el promedio para esta época del año, lo cual aporta más humedad y calidez. La cizalladura o cortante del viento, el cambio en el viento que se produce con la altura, es baja. Esto quiere decir que el aire puede moverse hacia arriba y hacia afuera del huracán muy eficientemente, promoviendo así su intensificación.
No hay actualmente elementos que aporten sequedad, como por ejemplo nubes de polvo del Sáhara que a veces circulan por sobre el Atlántico. Irma se mueve lo suficientemente rápido como para evitar que el agua templada que asciende bajo el huracán tenga un impacto sobre el aire húmedo y cálido que lo alimenta. Hasta el momento, no se ha producido una interacción con grandes masas de tierra que podrían interrumpir el proceso de intensificación, cortando el suministro de aire húmedo. La devastación de Irma a su paso por la isla caribeña de San Martín, conexión con lluvias africanas. Hay quienes señalan que las intensas e inusuales lluvias en África Occidental, que juegan un papel en la formación de este poderoso sistema de tormentas, también influyeron en Irma. Sin embargo, en opinión de Hemming, esto no es necesariamente un factor que influye. Irma se originó a partir de una onda tropical. Las temperaturas del océano bajo Irma son entre 1 y 1,5 grados más elevadas que el promedio para esta época del año, lo cual aporta más humedad y calidez. Esta onda es un área alargada de relativa baja presión orientada de norte a sur, que se mueve de este a oeste a través de los trópicos. Estas ondas son también responsables de las copiosas lluvias estacionales en el oeste de África. En este sentido, sí hay un vínculo, dice Hemming. Sin embargo, hay numerosas ondas cada año que causan un impacto en África pero que no forman tormentas tropicales, y otras que no tienen un gran efecto en África, pero que se desarrollan una vez que están en el océano, concluye el experto.